Vamos a hacerlo en el libro del profeta del Evangelio de Isaías, capítulo 46. Sí, escuchó usted bien, el Evangelio de Isaías. Es el libro del profeta y él habló acerca de Jesús. 700 años aproximadamente el profeta profetizó hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y es el Evangelio del Antiguo Testamento, se le conoce también por algunos historiadores de la Biblia. Muy bien, Isaías 46, vamos a leer los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, Isaías 46. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo, por favor, todos juntos. Dice la palabra de Dios 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 9: que anuncio lo por venir desde el principio. Muy bien. Yo no los escuché leer a ustedes. ¿Qué les pasa? ¿No desayunaron hoy? ¿O están de vacaciones? Vamos a volverlo a leer todos, por favor, todos. Es importante. Dice la Biblia: el que lea, que entiende. El que tenga para oír, el que tenga ojos, que lea. El que tiene oídos, que oiga. O sea que por donde quiera que vaya, hay que leer la palabra de Dios y hay que prestar atención. Una vez más, versículo 9: acordaos de las cosas pasadas. Muy bien, ahora lo voy a leer en otra versión. Dice así, escuchen: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Esta es la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero hablar acerca de este tema que tiene por título: la soberanía del único Dios, el Creador. Repita conmigo: la soberanía del único Dios, el Creador. O sea, estamos hablando de uno de los atributos de Dios. Es necesario que aprendamos a conocer más a Dios. A veces estamos más interesados de la gente o de las cosas que suceden en el mundo que del Dios que nos creó. Y necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos conocer a aquel que es el origen de todas las cosas. Cuando hablamos de Dios soberano, estamos hablando de que Dios hace lo que quiere. Que Dios hace lo que quiere, lo hace cuando quiere, donde quiera, con quien quiera y a la manera que quiere, porque simplemente es soberano. Dios es soberano, a usted le guste o no. Dios es soberano, le cuadre a usted o no. Dios es soberano, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Escúchelo: Dios es soberano. Ahora, a manera de introducción, quiero decirles que existen dos clases de personas en esta vida. Repito, existen dos clases de personas en esta vida dentro de los parámetros generales, basados o partiendo de la verdad y de la mentira, partiendo de la luz y de las tinieblas, partiendo del bien y del mal, partiendo de este concepto, partiendo de esta verdad,
Escúcheme bien, existen dos clases de personas. Uno, los que viven a su manera, los que viven de acuerdo a su criterio, los que viven al margen de la ley de Dios. La gente rebelde, los que viven de acuerdo a la corriente de este mundo, etcétera. Podemos decir todo, muchas cosas más. Esta es la primera clase de persona, los que viven de acuerdo a su voluntad. En otras palabras, los que viven independientemente de Dios, los que viven independiente de Dios y de sus propósitos y de sus planes y de sus proyectos. Viven a su manera, viven de acuerdo a su criterio, viven de acuerdo al mundo, etcétera, etcétera. Existe la otra clase, son aquellos los que viven de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Al plan de Dios. Esa clase de personas son los que se alinean a los preceptos de Dios, se alinean a los preceptos, a los estatutos, a las demandas, a la ley divina, la ley de Dios. Son los que están haciendo lo que Dios quiere. En este pasaje que nosotros hemos leído, encontramos un decreto divino. Encontramos un decreto divino. Y cuando digo un decreto, es alguien quien tiene autoridad para determinar algo. Y cuando él determina algo, se va a hacer porque se hace. En este pasaje encontramos un decreto divino que no podemos, escúcheme bien, no podemos subestimarlo, puesto que tiene que ver con nuestro destino. El decreto que está aquí, escrito, que hemos leído en esta mañana, tiene que ver con nuestro destino, tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con nuestra eternidad. Por lo tanto, no podemos decirle, no me importa esa palabra, no le encuentro sentido a esa palabra. Bueno, recuerden que Dios es soberano. Y entonces, esté usted de acuerdo o no, lo que está escrito se cumplirá. Por eso es importante que entendamos y aceptemos. ¿Por qué? Quiero responder a esta pregunta en esta mañana. ¿Por qué debemos aceptar la soberanía de Dios? ¿Por qué debemos de atender y de conocer la soberanía de Dios? ¿Por qué debemos de aceptar la soberanía de Dios? ¿Por qué tenemos que vivir de acuerdo a la soberanía de Dios? ¿Por qué nos debe de interesar qué es lo que Dios quiere para con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Por qué? Y le voy a dar tres respuestas o tres razones. La primera es por la verdad del pasado, la segunda es por la verdad del futuro y la tercera es por la verdad del presente. Repito, la pregunta, ¿por qué debemos aceptar la soberanía de Dios? Primeramente, por la verdad del pasado. Este versículo dice claramente aquí, recuerda las cosas que hice en el pasado. Recuerda las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Solo yo soy Dios. Y yo soy Dios y no hay otro como yo. No me voy a enfocar en este punto ni en el segundo, sino en el tercero por el cuestión del tiempo. Pero sí quiero dejar algo claro. Cuando hablamos de que debemos de aceptar la soberanía de Dios por la verdad del pasado, es que no podemos nosotros negar la historia. Usted no puede negar la historia. Váyase a usted inclusive a la literatura universal. Váyase usted a la Biblia, que es la palabra de Dios. Y nadie puede negar los hechos. Nadie puede negar los acontecimientos del pasado. Tal como se escribió, tal como se predijo, así ha pasado. Dios llamó a un hombre, hizo un pacto con ese hombre, a través de ese hombre hizo un pueblo, controló la historia de ese pueblo, se dio a conocer al mundo, a las naciones,
y el mundo entero sabe que existe un Dios que se llama el gran yo soy. Ese es el Dios de los hebreos. Ese es el Dios de Israel. Es el creador del universo. Y como todo lo que está escrito ahí ha pasado, ha acontecido, todo lo que está escrito se está cumpliendo. Todo lo que está escrito se está cumpliendo. Muchas cosas en el pasado, volteamos a ver el pasado. Tenemos hoy en día una historia, pero también tenemos la arqueología. Tenemos hoy la geografía y la arqueología que nos dicen claramente que lo que está aquí escrito es verdad y que existe y que existió un pueblo controlado por el Dios de los ejércitos. Dios se manifestó en el pasado. Solamente hablemos de cómo Dios sacó a su pueblo de Israel, al pueblo de Israel de Egipto. Solamente pensemos un momento cómo los sacó con mano fuerte y brazo extendido. Y después cómo destruyó a sus enemigos, al faraón y a su ejército, al poderoso ejército de Egipto. Los destruyó ahogándolos en medio. Cómo pasó el pueblo de Israel en medio del mar con la tierra seca. ¿Quién hizo eso? Dios. Cómo Dios, después que el pueblo entró al desierto, cómo los sustentó por 40 años. ¿De qué manera? Los zapatos de ellos nunca se rompieron, la ropa nunca se les rompió y nunca les faltó el alimento. ¿Cuántos eventos encontramos en la Biblia? ¿Cuántos eventos? Hablemos de cuando el pueblo de Dios estuvo en cautividad en Babilonia. Cómo Dios se manifestó allá en Babilonia con Daniel en el foso de los leones, o con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, al grado de que ese gran Nabucodonosor que se paraba en los jardines colgantes de Babilonia y que presumía de que él era muy poderoso, llegó el momento en que Dios lo humilló, lo llevó hasta el monte, casi como un animal, comía hierba del campo, se arrastraba como animal y vivía como un animal. Dios lo avergonzó, pero también Dios lo levantó, y más tarde él se tuvo que poner otra vez en el jardín, en sus jardines colgantes en Babilonia, y para decir: yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico el nombre del Señor, porque él humilla a todos los que andan con soberbia. Más tarde el otro tuvo que decir: el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, ese es el más grande, y a él todo el mundo, que todo el mundo lo adore, que todo el mundo lo alabe, que todo el mundo se postre delante de él, porque no hay otro Dios como él. ¿Cuántos eventos? Entremos con los jueces, con los reyes, con David, un pequeño adolescente peleando con un gigante, poniéndose con osos, leones y dominándolos por la fuerza. Pero no era porque él era del gym, simplemente porque tenía el poder de Dios. Dios peleaba por su pueblo. Por eso dice la palabra de Dios: recuerden las cosas que hice en el pasado. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo hace, lo está haciendo y lo seguirá haciendo en el presente, y lo seguirá haciendo en el futuro, porque Dios es eterno. Dios para siempre es su misericordia, pero también su poder. Su trono es para siempre. Su trono es para siempre. Él reinará para siempre. Él no jamás será vencido. Jamás será vencido. Él es el gran victorioso. Él es el Dios todopoderoso, el invencible, el Dios de la eternidad. Entonces dice: recuerden el pasado. Puede ser que alguno diga: a ver, muéstrame, como alguien me puede decir: muéstrame a Dios, muéstrame el poder de Dios. Muéstrame el poder de Dios y voy a ver para que yo crea. Porque, pero si tú le hablas del pasado, dicen: bueno, pero ahí está la Biblia. No, pero la Biblia lo hicieron hombres. Puede ser que alguien no crea en el pasado, la Biblia, la palabra de Dios, a pesar de que hay
hay historia, hay registros, a pesar de que hay evidencias, miles de evidencias de la obra de Dios. Dios es un Dios. Por eso el profeta dijo: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en poderosas hazañas? El Dios que nosotros servimos y adoramos es el Dios del pasado. Lo que hizo en el pasado, pero también lo hizo en el presente. Le dije que nada más le voy a poner una cosita de nada para este primer punto. ¿Por qué debemos aceptar la soberanía de Dios? Por la verdad del pasado. Recuerden las cosas que yo hice, dice, recuerden las cosas que yo hice en el pasado. Recuerden las cosas que yo hice en el pasado, pues solo yo soy Dios y no hay otro Dios como yo. El Dios que nosotros servimos solamente es único, es inigualable. No hay otro Dios, no existen otros dioses. Los demás son ídolos, obra de las manos de los hombres. Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Y la Biblia dice: semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que en ellos confía. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. No existen otros dioses, solo hay un Dios, y ese es el Dios de la eternidad. Y Él ha hecho todas las cosas, y todas las cosas que hizo, lo hizo para Él. Lo hizo para su gloria y su honra. Pero en segundo lugar, fíjense bien, dice el versículo: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. ¿Por qué debemos de aceptar la soberanía de Dios? Por la verdad del futuro. Voy a ir al futuro. Voy a hacer énfasis en el presente, pero dice: por la verdad del futuro. Versículo 10, que dice: que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Ya? Dice aquí: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Nos conviene acercarnos a Dios y aceptar la soberanía de Dios, porque solo Él, escúcheme bien, solo Él puede decir lo que va a venir. ¿Saben por qué? Primeramente, porque Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Cuando decimos que es omnisciente, es que Él, Dios, nuestro creador, nuestro Padre, Él todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. No hay nada escondido para Él, iglesia. Él conoce el futuro. Él sabe lo que va a venir. Solo Él. Solo Él. Si hablan profetas, si hay personas que pueden profetizar el futuro, es porque Dios les ha dado a ellos este don. Pero viene de Dios, todo viene de Dios. No es el hombre. El hombre solamente ha sido un recipiente para recibir ese don, esa habilidad, esa capacidad que viene de Dios para predecir el futuro. Entonces, solo Dios conoce tu destino, solo Dios conoce el futuro. Nos conviene acercarnos a Dios porque solamente en Dios nosotros podemos saber qué viene. Iglesia, allá afuera nadie te podrá decir que viene. Es más, allá afuera te dice: oh, no te dejes engañar. La gente afuera dice: no te dejes engañar. Eso de la religión es pura mentira. Eso es te están lavando el coco, el cerebro. La vida es solamente una, así que mejor vamos a disfrutarla. La gente dice: solamente se vive una vez. Por eso no buscan a Dios, por eso se dedican al placer. Por eso, como los romanos, Pablo dijo: si no existiera la resurrección, si no hubiera resurrección de muertos, entonces vana es nuestra fe. Entonces, si no existiera la resurrección, somos los más dignos de conmiseración. Somos dignos de que la gente pase afuera y mueva la cabeza y diga: pobrecitos cristianos, pobrecitos evangélicos, están perdiendo el tiempo ahí en ese horno que están ahí.
Deberían de estar mejor allá en la playa, en Chacmol, en las tortugas, en la isla, las golondrinas, no sé dónde. Si no hubiera resurrección, entonces dijo, mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero resulta que hay resurrección. Hay resurrección. Hay vida después de la muerte. Hay un porvenir para ti. Hay un futuro para todos nosotros. Hay una eternidad que nos vamos a enfrentar tarde o temprano a nuestra eternidad. El problema es en dónde vas a pasar tu eternidad. Entonces dice la Biblia, Dios es soberano. Él conoce, solo Él te puede decir el futuro. Solo Él te puede decir el futuro. Cuando venimos a Dios, cuando venimos a su palabra, Él nos dice, Jesús dijo, porque Jesús vino a traer la imagen del Dios vivo, del Dios verdadero. Cuando Jesús vino aquí, dijo, me voy a ir, pero no les voy a dejar huérfanos, me voy a ir. Y vendré otra vez. Después dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo mismo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y Jesús fue a los cielos. Jesús ascendió a los cielos, al trono, al cielo, al lugar. Hay una patria celestial, hay una ciudad santa, hay una nueva Jerusalén. Hay un lugar que Dios tiene preparado para que pase su pueblo, su iglesia, por la eternidad. Y eso solamente te lo dice Dios. Eso solamente Dios te lo puede asegurar. Eso solamente Dios puede hacer la obra que pueda pasar una eternidad. Por eso vale la pena acercarse a Dios y aceptar su soberanía. Pero no es el punto que quiero hablar. El punto que quiero hablar es por la verdad del presente. ¿Por qué debemos de aceptar la soberanía de Dios? Por la verdad del pasado, por lo que ya pasó, por la verdad del futuro, por lo que viene. Pero el futuro tiene que ver con nuestro presente. Por eso tenemos que prestar atención en esta mañana. Y por cuestión de tiempo solamente te voy a poner aquí para que tú estudies. Te voy a poner tarea. Y te voy a decir por la verdad del presente. Dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo. Por lo que aún no era hecho, que digo. ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que. Otra vez, mi consejo permanecerá y haré todo lo que. Se lo voy a leer en otra versión, dice así: porque yo hago todo lo que deseo. Porque yo hago todo lo que deseo. Repítalo conmigo. Porque yo hago. O sea, Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su plan. Dios va a cumplir sus deseos. Dios va a hacer lo que quiere, te guste o no, lo aceptes o no, estés de acuerdo o no. No sé si me estoy explicando. En este momento hay personas que dicen: no estoy de acuerdo con esta clase de vida que tengo. ¿Por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? No se pongan nerviosos. Mi propósito se cumplirá. Mi propósito se cumplirá. Como dice el versículo, mi consejo permanecerá. ¿Saben qué quiere? Le voy a decir, ¿sabe qué quiere decir consejo en el original, en el hebreo? Consejo quiere decir plan, designio, propósito. Repito, el consejo quiere decir plan, designio, propósito.
Si dice él, mi consejo permanecerá, está diciendo que el plan de Dios se va a hacer. El designio de Dios se va a hacer. El propósito de Dios se va a hacer. Te guste o no, estés de acuerdo o no. Propósito. ¿Qué quiere decir propósito? Quiere decir, fíjense bien, bondad. Propósito quiere decir bondad, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, favor, fidelidad, gracia, gloria, misericordia. Todas estas palabras tienen que ver con propósito. Repito, es importante que usted tome en cuenta esto. Dice, mi propósito se cumplirá, que es lo mismo que consejo. Cuando habla de consejo, habla de plan, habla de designio y habla de propósito. ¿Qué quiere decir propósito? Propósito significa bondad, benevolencia, amor, benignidad, bien, bondad, favor, fidelidad, gracia, gloria, misericordia. Repito, concluyo este punto. Entiendan, iglesia, que el propósito de Dios, el plan de Dios, es nuestro propio bien. Lo que Dios quiere es que su misericordia esté sobre nuestra vida, su amor esté sobre nuestra vida, su fidelidad esté en nuestra vida, su benignidad esté en nuestra vida, que nosotros disfrutemos de lo que Él es, amor, benignidad. Es un Dios bueno. O créanme, escúcheme bien. En otras palabras, cuando Dios está permitiendo algo en tu vida, al principio o aparentemente tú dices, esto no me gusta, no estoy de acuerdo, esto me duele, esto me huele mal y yo no veo lo bueno de Dios. Es que tienes que entenderle que al final el propósito, el plan, el designio de Dios es que tú vivas en amor, en bondad, en misericordia, en su fidelidad. Es para que vivas bien, aunque al principio no lo entiendas. Chécalo. Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28 lo conocemos. Miren, vamos a leer qué dice Romanos 8:28. Todos conocemos esto. Lo hemos leído muchas veces. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo el mundo léalo, por favor. Todo el mundo, vamos a leerlo. Romanos 8:28. A ver, todo el mundo. Recuerden, propósito. ¿Qué quiere decir propósito? Ajá. Propósito, bondad, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, favor, fidelidad, gracia, gloria, misericordia. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, ¿qué dice? Todas, incluye las buenas y las malas, las peores. Incluye todo lo que acontece en tu vida. Lo que acontece en tu vida y alrededor de tu vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que... Se lo voy a leer en otra versión. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No creo que ustedes estén entendiendo. Si usted lo está entendiendo, entonces afírmelo. Y no permita que el diablo le esté quitando esta bendición. No permite que ni que el calor le quite esto. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué está pasando en este momento en tu vida y que tú dices, no creo que esto sea de Dios? No creo que esto sea el plan de Dios para mi vida. No creo que esto me vaya a ayudar.
Yo creo que esto, lejos de que aumente mi fe, me está alejando de Dios. Lejos de que esto haga que yo glorifique a Dios, me está enojando. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, de acuerdo al propósito. Por eso, iglesia, puesto por lo que dice aquí, entonces, debemos nosotros, ¿acaso alguien está aquí preguntándose, ¿qué está pasando esto en mi vida? ¿Qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué está pasando en este momento esto? Pues ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi comunión? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Puede ser que usted está pasando por un momento en tu vida donde tú crees de que algo está mal, pero déjame decirte que en esta mañana el Señor te dice: hey, tranquilo, no te desesperes. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios está preparando el camino. Dios está preparando el momento. Dios está preparando el momento. Dios está preparando la bendición. Dios está preparando el camino. Dios está preparando. Déjame decirte algo. Entiéndelo bien. Nosotros a veces estamos hechos de una manera. Tenemos algunas convicciones, tenemos algunas fórmulas, tenemos ciertos criterios, tenemos ciertas fortalezas mentales. Escúchame bien, de que van a estorbar el propósito de Dios en tu vida. Y que hasta que Dios no quite todo eso, no va a poder hacer algo. El propósito de Dios no se va a cumplir en tu vida. Porque ¿qué pasa si en este momento que tú no has sido transformado, que no has sido cambiado, que no has sido raspado, que no has entendido el plan de Dios y el propósito de Dios, que no estás de acuerdo a lo que Dios te quiere en este momento, donde Dios te pone, lo que Dios quiere que hagas, etcétera? No estás de acuerdo. ¿Qué pasará si en este momento Dios envía la bendición, envía las promesas, se cumple la promesa en tu vida? Dios te comienza a dar todo lo que Él ha prometido, pero como tienes todo eso en tu mente, como no se ha limpiado el camino, no se ha limpiado el corazón ni la mente, al día de mañana cuando venga la bendición tú vas a decir: ah, no, yo tengo todo esto porque yo me lo merezco, yo me lo merecía. Yo tengo esto porque soy muy inteligente, yo tengo todo esto porque yo soy muy campeón. Y nunca le vas a dar la honra y la gloria a Dios. Y Dios no va a compartir su gloria con nadie. Y Dios no quiere que entre nosotros haya ningún ingrato. Él quiere que en todo y por todo le demos la honra y la gloria. Y por eso todo lo que sucede alrededor nuestro obra para bien. Si hay algo malo en tu vida en este momento, si hay algo malo, hay algo negativo, hay algo que no lo entiendes, es que Dios está preparando el camino para tu bendición. Dios está preparando todo para que puedas recibir y tener la actitud para decirle: wow, Señor, esto viene de ti, esto solamente tú me lo diste, eres digno de toda gloria, de toda honra. Dios, siéntese, voy a terminar ya con punto. Dios nos escogió para que seamos sus herederos. Efesios 1:11, ¿qué dice? Efesios 1. Le voy a decir por qué. ¿Por qué el Señor? Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Le voy a decir por qué Dios. ¿Por qué usted tiene que aceptar que este es el plan de Dios? Dios no llamó hijos. Dios no escogió a tus siervos. Dios no lo está preparando. Dios no está trabajando para que usted vaya a pasar toda una vida en cautiverio. No quiere que usted viva una vida desgraciada. Dios no quiere que usted viva en aflicción toda la vida. Escúchelo. Dios nos llamó a esto. Dice Efesios 1:11: en Cristo también fuimos hechos ¿qué? ¿Fuimos hechos qué? ¿Fuimos hechos qué? Repítalo, iglesia. ¿Fuimos hechos qué? Un heredero es aquel que hereda herencia, aunque parezca pleonasmo. Un heredero es aquella persona que hereda una herencia de su padre o de un pariente. En este caso, en Cristo Jesús fuimos hechos ¿qué? Recuerden, la Biblia dice: y si hijos también, herederos juntamente con Cristo Jesús.
Fíjense a qué grado, juntamente con Cristo. Porque si somos hijos, fuimos hechos también. Fuimos hechos también. Por eso dice: a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. Y dice la Biblia: y si hijos también, herederos. O sea, está condicionada la bendición del futuro, la bendición del mañana está condicionada únicamente para los hijos de Dios, para los que aman a Dios, para los que aman a Dios. Para los que no aman a Dios y para los que no son hijos de Dios, entonces está sufriendo gratis. Está sufriendo gratis. Y el que sufre gratis es como aquel que le gusta sufrir. Y dicen que a la persona que le gusta así sufrir, ni en Camposanto merece. El que por su gusto muere, que lo entierren parado. Al que por su gusto muere, ni Camposanto merece. Y al que por su gusto muere, póngale lo que quiera. Es más, dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su. Wow. ¿Qué quiere decir propósito? ¿Qué quiere decir plan? Propósito, designio, propósito, consejo, plan, designio de Dios. Todo eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano, escúchelo hoy. Como Dios es soberano, su designio, su propósito, su plan se cumplirá. Pésele a quien le pese, cueste lo que cueste. No importa quién lo acepte o no, no importa quién esté de acuerdo o no, Dios es soberano. Y dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Ahora se lo leo en otra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Hay algo que está pasando en tu vida y dices: ¿qué está pasando? Yo no entiendo qué está pasando, pero ¿por qué Dios permite esto que está pasando? Pues si tú amas a Dios y eres hijo o hija de Dios, entonces por el designio de Dios todo obra para bien, todo obrará para bien. Y fuimos heredados, fuimos hechos herederos. Nosotros tenemos una herencia. Nosotros tenemos una herencia. Nosotros, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. En otras palabras, iglesia, es el designio de Dios, es el plan de Dios que tú recibas la herencia. La herencia del Todopoderoso, la herencia del Padre Eterno, la herencia del Dios de la eternidad. Y Él no está dando 1,000 pesos, Él no da 50,000 pesos, Él no da 100,000 pesos, Él no te da 1,000,000, ni menos $1,000,000. La herencia de Dios es grande. La herencia de Dios es grande. ¿Quieres comenzar? ¿Quieres comenzar a escuchar la herencia? Primero te dio un nombre nuevo. Te hizo un nombre nuevo, te dio un nombre nuevo, puso tu nombre escrito en el libro de la vida, puso un destino en tu vida. Tú tienes un destino en la eternidad con Él. Vas a recibir herencia, vas a recibir coronas, vas a recibir recompensa, vas a recibir pagos, vas a recibir premio de todo tu trabajo aquí. Vas a pasar una eternidad con Él para siempre. Y allá donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, no habrá ninguna lágrima, porque Él enjugará toda lágrima. Allí estaremos para siempre con Él. Pasaremos la eternidad con nuestro Dios. Eso solamente Dios te puede ofrecer. Eso solo Dios te lo puede garantizar. Eso solo Dios te lo puede decir. Por eso, por el pasado y por el futuro. Por el pasado dijo:
Recuerden el pasado. Por el futuro, recuerden, nadie puede predecir el futuro más que yo. Y por el presente se va a cumplir lo que yo digo. Escúchenlo, termino aquí. Termino aquí. Con eso termino. No se me vaya, por favor. No se me vaya, escuche esto. Escuche esto, por favor. Escúcheme. Escúcheme. Debemos darle importancia a lo que es importante para Dios. Hay cosas que son importantes para tu vida, pero no es importante para Dios. Y debemos de darle importancia a las cosas que son importantes para Dios. Debemos de valorar lo que tiene valor delante de Dios. Debemos prestar atención a lo que trasciende. Prestemos atención a lo que trasciende, especialmente a lo que trasciende la eternidad. Debemos de conocer más a Dios. Iglesia, nos conviene conocer más a Dios. Nos conviene conocer más a Dios. Escúchelo. No podemos estar en contra de la realidad, y más de la realidad espiritual. No podemos estar en contra de lo establecido por Dios. No podemos negar la realidad, y la realidad espiritual más. No podemos, no.